En lo alto de las montañas, donde las nubes parecían rozar las cimas como si quisieran abrazarlas, Listalo observaba el horizonte con la calma de quien ha aprendido a sostenerse en el abismo del silencio. No decía nada. Sus ojos, sin embargo, hablaban de un peso antiguo, una historia que se había ido escribiendo a fuego lento sobre su espalda. Aquel verano en Aichen llegó con un calor húmedo, espeso, que parecía pegarse a la piel y al alma. El aire olía a asfalto, a documentos antiguos, a flores marchitas. En la villa familiar, los ventanales cerrados no impedían que el rumor de la ciudad se colara entre las cortinas, el tic-tac invisible de algo a punto de romperse. La caída de la familia Lee no fue repentina. Fue un derrumbe sordo, una grieta que se expandía lentamente, día tras día, mientras todos fingían no verla. La prensa hablaba de corrupción, de dinero sucio, de escándalos que vestían trajes de diseñador y perfume caro. Pero en casa, la decadencia se manifestaba de otro modo, en los pasos apagados de su padre, en el temblor de su taza de té, en los silencios que se hacían eternos durante las comidas. Una noche, él no volvió a cenar. Listalo lo encontró de madrugada, cuando los grillos habían cesado y solo quedaba el murmullo lejano del mar. El cuerpo de su padre yacía en el suelo frío del patio interior, rodeado de sombra. Como si la oscuridad hubiera decidido llevárselo consigo. Después vino el vacío. No el de los titulares o los juicios, sino el que se cuela por las rendijas del alma cuando ya no queda nada que perder. Las paredes de la casa comenzaron a desconcharse como si también ellas sintieran vergüenza. Las criadas se marcharon. Las cuentas bancarias se cerraron. Las llamadas dejaron de llegar. En las oficinas del grupo Knight, antes templo de respeto, ahora se respiraba un aire denso, cargado de desconfianza. Listalo caminaba por los pasillos como una sombra más, con los ojos bajos, sin exigir nada. Ya no quedaba familia que la protegiera. Solo la dignidad silenciosa de quien resiste en soledad. Y mientras tanto, la ciudad seguía. La ciudad siempre sigue. Fu Xinru, su antigua amiga, ahora brillaba con una luz prestada, ocupando espacios que antes no eran suyos. Su sonrisa ante las cámaras era perfecta, pero sus gestos decían otra cosa. Era una victoria sin honra, un triunfo vacío, sostenido por la envidia. Listalo no respondió. No lo hizo cuando la invitaron a marcharse de la empresa. No cuando su foto apareció junto a titulares crueles. No cuando su pasado fue diseccionado como un cadáver en la opinión pública. En su silencio había una fortaleza que nadie pudo ver, una semilla que aún no había germinado. La ciudad, bajo el sol inclemente, parecía indiferente. Pero en el fondo, algo se estaba gestando, una transformación, no en los juzgados, ni en las redes sociales, ni en las salas de juntas, sino en el interior de una mujer que, habiendo perdido todo, solo podía seguir adelante. Y esa clase de mujeres, silenciosas y solas, son las que más lejos llegan. La lluvia cayó sin prisa sobre Aichen, como si la ciudad necesitara purgarse lentamente de sus propias heridas. Las gotas resbalaban por los cristales del ventanal, dibujando líneas torcidas que se perdían en el silencio de la habitación. Allí, en medio de ese ruido tenue y constante, Listalo permanecía sentada, inmóvil, frente a un reloj de pared que parecía avanzar más rápido de lo habitual. Como si el tiempo quisiera abandonarla también. No hubo gritos, ni escándalos, ni portazos. La traición no llegó como un trueno. Se deslizó, sutil, disfrazada de afecto y sonrisas compartidas. El mundo se rompió con un susurro. Bastó una imagen fugaz, un cruce de miradas en una conferencia, un gesto que antes no existía. Y entonces lo entendió. No hacía falta escuchar las palabras para saber que Fu Xinru, su amiga de la infancia, había cruzado una línea que no se puede desandar. La revelación no vino sola. La acompañó un frío punzante en el estómago, como si todo el aire del mundo hubiese decidido escabullirse por debajo de la puerta. Fu Xinru no la miró cuando pasó junto a ella. Simplemente dejó tras de sí un leve aroma a perfume caro y una sensación amarga, parecida al hierro, y Zemin, el hombre que había sido su refugio, su cómplice en días más luminosos, ahora sonreía a otra con la misma ternura que antes le había pertenecido. Pero ya no era solo eso. Había algo más hondo, más feo, una especie de satisfacción en su voz al anunciar su nuevo compromiso. Como si la herida aún abierta de Listalo fuera el trofeo que necesitaba para sentirse poderoso. Nadie dijo la verdad en voz alta. Nadie tuvo el valor. Pero el silencio lo gritaba todo. Fu Xinru había tomado su lugar. No porque lo mereciera, sino porque supo cuándo atacar. Aprovechó el derrumbe de su familia. La fragilidad del momento, la ausencia de defensas. Y se instaló ahí, como una sombra que no quiere irse. Las redes comenzaron a hablar. Primero con insinuaciones, luego con certezas. La imagen de Listalo circuló por pantallas anónimas, acompañada de palabras afiladas y miradas de desprecio. Fotos manipuladas, acusaciones sin fundamento, historias tergiversadas. Su nombre dejó de ser suyo. Se convirtió en una excusa para el morbo, pero ella no respondió. Ni una palabra.
Solo su espalda recta, su andar firme, y una mirada que, aunque herida, no se desvió. En medio del escarnio, supo resistir sin volverse piedra. Mientras tanto, el mundo seguía. En salones de mármol y luces cálidas. Fu Xinru brindaba con copas finas, y Zemin pronunciaba discursos vacíos bajo frases intermitentes. Fingían no ver la ausencia de verdad entre ellos. Fingían no recordar a quién habían dejado atrás. Una noche, frente al espejo del baño de un hotel, Li Xiaolou limpió con paciencia las manchas del rostro. No solo el maquillaje, sino el cansancio, la humillación, la rabia contenida. El agua fría le devolvió un reflejo distinto, más firme, más opaco, pero también más real. No había lágrimas. Ya no. Había una promesa silenciosa. En algún rincón de la ciudad, un coche la esperaba bajo la lluvia. Dentro, un hombre la miraba con interés, no con lástima. En sus ojos, no había pasado ni futuro, solo una propuesta implícita: rehacerlo todo, desde otro lugar. Y mientras las luces de Aichen parpadeaban en la distancia, como estrellas cansadas de fingir, Li Xiaolou cerró los ojos y respiró hondo. Había sido traicionada. Había sido utilizada, pero no estaba vencida. El amanecer llegó sin promesas. El cielo, teñido de un gris lechoso, parecía reflejar con exactitud el estado del alma de Li Xiaolou, suspendida entre la niebla y la resignación. En el suelo de mármol de una oficina ajena, sus pasos resonaban con una prudencia casi ceremonial. No tenía nada, y sin embargo, caminaba como si el mundo aún le debiera algo. La propuesta no llegó con flores ni cortesías. Llegó como llegan las cosas inevitables, sin emoción, sin calor. Él, Jinen, la miraba desde detrás de un escritorio pulcro, sin mostrar ni hostilidad ni compasión. Sus palabras eran precisas, casi mecánicas, pero su presencia imponía una calma tensa, como el mar antes de una tormenta que aún no decide si estallar. No era amor. No era afecto. Era un trato. Un contrato silencioso entre dos personas que habían aprendido, a su manera, a sobrevivir en un mundo que les exigía demasiado y les ofrecía poco. Él necesitaba una pieza estratégica. Ella, un ancla a la que sujetarse antes de naufragar del todo. La boda fue discreta, casi fantasmal. Ni música, ni aplausos. Solo los papeles firmados, las miradas evitadas y un par de testigos que no sabían a quién miraban. En las fotos, Li Xiaolou aparecía serena, como si se despegara lentamente de su propio cuerpo. Él, en cambio, parecía ausente incluso de sí mismo. Compartían techo, pero no espacio. Compartían apellido, pero no destino. En aquella casa amplia, decorada con una elegancia sin alma, cada uno aprendía a existir sin rozar la presencia del otro. Las comidas eran breves, los saludos aún más. Lo que hablaban lo hacían con los ojos, y lo que callaban lo guardaban en las manos. A veces, en las noches largas, ella lo escuchaba caminar por el pasillo. Sus pasos eran rítmicos, medidos. Como si llevara años entrenando para no dejar huella. No era un hombre cruel. Solo era un hombre acostumbrado a mirar el mundo desde un ángulo de desconfianza. En una de esas noches, Li Xiaolou despertó sobresaltada. No por una pesadilla, sino por la extraña sensación de que alguien la estaba cuidando. Al abrir los ojos, no vio a nadie. Pero el vaso de agua en la mesilla estaba lleno. Y la manta, cuidadosamente colocada sobre sus hombros. Ninguno de los dos hablaba de lo que no hacía falta decir. Ni del pasado, ni de los que les traicionaron, ni del frío que a veces se metía entre ellos cuando dormían en camas separadas. Pero había gestos. Gestos diminutos. Como dejar una nota manuscrita con una dirección de hospital. Como cambiar una bombilla fundida antes de que ella lo notara. Una mañana, ella lo vio sonreír mientras leía un informe. No era una sonrisa amplia, ni siquiera nítida. Era apenas una curva en la comisura de sus labios, pero bastó para entender que bajo esa coraza también habitaba alguien que una vez supo ser feliz. Fue entonces cuando comprendió que, quizás, el trato que habían hecho ya no era solo una transacción. A veces, la cercanía no se mide en palabras, sino en la manera en que dos cuerpos se acostumbran a no temerse, y así, entre silencios que se volvían compañía y gestos que rozaban lo invisible, Li Xiaolou empezó a olvidar la herida abierta, y sin darse cuenta, empezó a recordar quién era. En las alturas de un rascacielos de cristal, donde el cielo de Aichen se reflejaba como una mentira azul, Li Xiaolou se sostenía en pie con la misma firmeza con la que uno se aferra a una promesa que nadie más recuerda. La ciudad seguía latiendo a su ritmo vertiginoso, coches que no frenan, teléfonos que no esperan, puertas que se abren solo para cerrarse más deprisa. Pero ella había aprendido a moverse dentro de ese ruido sin dejar que la arrastrase. No buscaba venganza. Ni siquiera redención. Solo deseaba comprender hasta qué punto era posible rehacerse con la misma delicadeza con la que uno recoge cristales rotos. Aquel mundo de reuniones, contratos, cifras frías y sonrisas fingidas le resultaba ajeno, y, sin embargo, lo habitaba con la precisión de quien ha tenido que convertirse en otro para sobrevivir.
En las salas de juntas del grupo Knight, ahora bajo otro nombre, los relojes colgaban como testigos mudos de lo que se había perdido. Cada carpeta que firmaba, cada gráfico que analizaba, era un gesto de resistencia. Una forma de decir sigo aquí, sin pronunciar palabra. Hinen, continuaba allí, presente sin imponerse, cercano sin invadir. No intervenía en su trabajo, pero tampoco se ausentaba. Era como un espejo lejano, no devolvía respuestas, pero obligaba a mirar hacia adentro. Los obstáculos llegaban con rostro humano. Algunos la saludaban con cortesía y luego borraban su nombre de las agendas. Otros la observaban con esa mezcla de curiosidad y condescendencia reservada para quienes creen que no durarán. Pero ella no respondía. Guardaba cada mirada, cada silencio, como quien colecciona pruebas de su propia constancia. La madre de Hinen apareció un martes sin previo aviso, envuelta en un perfume caro y una frialdad antigua. En su voz no había odio, solo desaprobación. Como si la mera existencia de Lis Shallow fuera una anomalía que debía corregirse. Habló con firmeza, con la seguridad de quien lleva décadas decidiendo por otros. Ofreció dinero. Habló de linajes, de prestigio, de lo que se espera de una mujer a la altura. Pero Lis Shallow, con las manos apoyadas en el borde del escritorio, no contestó. A veces, no ceder es la forma más rotunda de responder. Esa noche no cenaron juntos. El apartamento estaba silencioso, pero no vacío. En la cocina, una taza quedó a medio llenar. En el salón, un libro mal cerrado. Y en el dormitorio, la cama seguía hecha por la mitad. Ninguno habló de lo ocurrido. No hacía falta. Lo que se había dicho pesaba más que cualquier réplica. Ella empezó a llegar antes al trabajo. Revisaba los informes cuando aún no había luz natural. Tomaba café sin azúcar. Se apoyaba en el alféizar de la ventana para mirar la ciudad desde arriba, como si quisiera asegurarse de que aún podía respirarla sin asfixiarse. En uno de esos amaneceres, encontró una nota en su escritorio. Una sola línea, sin firma: no dejes que te aparten de lo que ya es tuyo. La caligrafía era familiar, pero no evidente. No preguntó por su origen. Solo la guardó, como quien encuentra una piedra en mitad del camino y decide no apartarla. Desde entonces, trabajó más lento, pero más firme. Hablaba poco, pero escuchaba con atención. Sabía que la verdadera fuerza no se demostraba con gritos, sino con la capacidad de sostenerse sin perder la ternura. El día que consiguió cerrar su primer gran acuerdo, no hubo celebración. Solo un instante a solas en el ascensor, con los ojos cerrados y una exhalación larga. Como si por fin pudiera soltar algo que llevaba demasiado tiempo apretando. No era una victoria. No todavía, pero sí era un comienzo. El otoño comenzó a insinuarse en los árboles de Aichen con una lentitud casi ceremoniosa. Las hojas, apenas doradas, colgaban aún de las ramas como si no quisieran marcharse, como si supieran que los ciclos también pueden doler. En una esquina del hospital, donde la pintura se agrietaba en silencio y los pasillos olían a desinfectante y tiempo detenido, Lis Shallow se sentaba a menudo junto a una cama que ya no respondía. Su padre adoptivo, inmóvil, apenas era un esbozo del hombre que había sido. Sus manos, antes firmes y cuidadoras, descansaban ahora sobre la sábana blanca con la rigidez de lo irreversible. Y ella, con la mirada baja, repasaba mentalmente los detalles de una infancia que ya no podía tocar. Los desayunos apresurados, las llaves dejadas en la entrada, el sonido áspero de su voz llamándola a cenar. Fue en ese mismo hospital, entre análisis, papeleo y luces frías, donde el azar, o algo más oscuro y preciso, dejó caer una verdad inesperada. Una pulsera, un documento traspapelado, un nombre que no debería haber estado allí. No fue un descubrimiento fulminante, sino una grieta lenta, que comenzó como una duda pequeña y se convirtió en una certeza que no dejaba dormir. La prueba de ADN no fue una búsqueda, sino una confirmación. Había algo en ella, algo que siempre había estado, que no coincidía con el relato oficial de su vida. La sangre, impasible, trazó otra genealogía, otra historia. Le pertenecía a otra familia. Una que la había perdido sin saber cómo, que la había buscado durante años sin encontrarla. Cuando le mostraron el collar, antiguo y desgastado, sus dedos temblaron al tocarlo. Lo recordaba. No sabía de dónde, ni cuándo, pero lo recordaba. El tacto, el peso, el sonido sutil del cierre al moverse. No era solo un objeto, era un eco. Uno que, de pronto, comenzaba a tener sentido. Con el tiempo, o quizás demasiado pronto, los nombres llegaron. Una madre que aún la esperaba. Un hermano que no la había olvidado. Un apellido que antes no significaba nada y que ahora exigía un lugar en su historia. Y, sin embargo, lo más difícil no fue saber de dónde venía, sino comprender en quién se había convertido. Porque mientras la sangre hablaba de herencia, lo vivido hablaba de heridas. Y entre ambas cosas, ella trataba de respirar. Hinen la observó desde la distancia con esa forma suya de no intervenir, pero estar. Sabía que algo había cambiado.
lo notaba en la forma en que ella ya no dudaba al cruzar una puerta, en la manera en que sus silencios empezaban a tener otro peso. Más decidido. Más libre, nadie celebró nada. No hubo abrazos ni palabras grandilocuentes. Solo una visita discreta a una casa antigua donde los retratos del pasado colgaban con la gravedad de lo irrecuperable. Una mujer mayor le ofreció un té con las manos ligeramente torpes. El sabor era amargo, pero honesto. Liz Shallow no lloró. Ni al llegar, ni al marcharse. Pero aquella noche, al llegar al apartamento vacío, dejó sus zapatos junto a la puerta con un cuidado inusual. Y, por primera vez en meses, durmió con la ventana abierta. El aire frío del otoño entró sin pedir permiso. Y en medio del silencio, entre respiraciones pausadas y una manta medio caída, ella supo que, aunque no lo buscaba, acababa de comenzar otra vida, una que, de alguna forma, siempre le había pertenecido. La ciudad, como un animal cansado, parecía suspirar en las primeras horas de la noche. Las luces de los edificios titilaban con una intensidad temblorosa, como si también ellas dudasen de su lugar. En uno de esos ventanales altos, donde los reflejos se confunden con los recuerdos, Liz Shallow permanecía inmóvil, con la frente apenas apoyada en el cristal, observando sin mirar. El día había sido largo, pero no más que otros. Sin embargo, algo la empujaba a quedarse allí, suspendida entre lo que fue y lo que empezaba a ser. Su reflejo, pálido y cansado, le devolvía una imagen que ya no le resultaba ajena. No era la misma mujer que había cruzado aquellas puertas meses atrás. Derrotada, a la deriva. Tampoco era la que ahora firmaba contratos o respondía con calma a las provocaciones. Era otra, intermedia. Alguien que aún se estaba dibujando a sí misma en la oscuridad, detrás de ella, en la penumbra del salón. Hinen observaba en silencio. Había aprendido a no interrumpir esos momentos. Sabía que el dolor no necesita testigos, solo espacio. Y sin embargo, aquella noche se acercó con una lentitud medida, como si cada paso fuese una pregunta que aún no sabía cómo formular. No hubo palabras. Solo el roce apenas perceptible de una manta que colocó sobre sus hombros, el calor suave de una taza de té entre las manos, y la presencia de alguien que, sin decirlo, estaba eligiendo quedarse. Habían pasado tantas cosas sin ser dichas, tantas heridas compartidas desde el silencio, que ahora cualquier intento de definir lo que los unía parecía innecesario. No eran pareja, ni tampoco simples cómplices. Había entre ellos una especie de ternura contenida, de pacto no escrito que se sostenía en lo cotidiano, un paraguas compartido, una mirada cruzada en mitad de una reunión, una llamada sin motivo. Esa noche, sin pedir permiso, ella se quedó dormida en el sofá. Él no la despertó. Se limitó a sentarse cerca, con un libro que no leyó, observándola respirar con la calma de quien, por fin, no se sentía en guardia. Cuando despertó, el cielo ya clareaba. Hinen no estaba. Pero sobre la mesa, cuidadosamente doblado, encontró un pequeño pañuelo de lino con sus iniciales. Y junto a él, un recorte de periódico, un anuncio discreto, casi escondido, sobre una inversión que ambos conocían. Ella entendió. Era su forma de decir confío en ti, sin necesidad de pronunciarlo. En los días siguientes, algo cambió. No en grandes gestos, sino en el ritmo compartido. Las comidas eran más largas. Las conversaciones, menos prácticas. A veces, bastaba una pausa entre dos frases para que el otro entendiera todo. Fuera de ese pequeño refugio, el mundo seguía su curso, comentarios mordaces, rumores que iban y venían. Decisiones que se tomaban demasiado alto para ser cuestionadas. Pero en casa, los silencios ya no eran fríos. Eran cálidos, envolventes. Como si, sin notarlo, hubieran aprendido a respirar en el mismo tempo. Una noche, mientras preparaba café, Liz Shallow lo miró durante más tiempo del que habría considerado apropiado. No por curiosidad. Tampoco por deseo. Era otra cosa, una gratitud serena, una sorpresa suave por la forma en que él, tan contenido, tan impenetrable, había elegido cuidar sin poseer. Quizás no era amor. Aún no, pero tampoco era otra cosa. La mañana del compromiso amaneció con un cielo inusualmente despejado, como si el universo, por una vez, quisiera fingir que todo estaba en su sitio. La luz entraba con una suavidad dorada por las ventanas del salón principal, donde cada flor, cada copa, cada silla había sido dispuesta con precisión matemática. Nada desentonaba. Todo brillaba, y sin embargo, bajo aquella perfección de catálogo, flotaba un silencio incómodo, denso, casi irrespirable. En uno de los pasillos del piso superior, Liz Shallow caminaba despacio, con los dedos rozando el pasamanos de madera pulida. No estaba invitada, y aún así había decidido ir. No por valentía, tampoco por orgullo. Sino porque en el fondo sabía que, para cerrar un ciclo, a veces uno debe mirar de frente aquello que más le duele. Abajo, los asistentes hablaban en voz baja. Los fotógrafos calibraban el ángulo exacto. La prometida, esa figura vestida de blanco nacarado, sonreía con la precisión de quien ha sido entrenada para sonreír sin sentir. Hinen, a su lado, parecía presente solo a medias.
Llevaba el traje con naturalidad, pero no la decisión. Cuando ella entró, nadie la anunció. Nadie la detuvo. Simplemente, el espacio pareció ajustarse a su presencia como si la hubiera estado esperando. Avanzó sin prisa, sin adornos, como si caminara hacia sí misma. Él la vio. Lo supo porque sus hombros se tensaron apenas un segundo, porque su mirada se desvió del altar improvisado hacia aquel rincón donde solo ella podía estar. No dijo nada. No hacía falta. A veces, la verdad se instala en la piel con más fuerza que en las palabras. Ella no lloró. Tampoco sonrió. Solo lo miró con una serenidad que dolía más que cualquier grito. Y en ese gesto contenido, él entendió que estaba frente a alguien que no necesitaba rogar ni quedarse. Alguien que, pese a todo, aún conservaba la dignidad intacta. Entonces, sin aviso, se quitó el anillo. No hubo discursos. No hubo explicaciones. Lo dejó sobre la mesa de cristal, entre los programas de ceremonia y las copas vacías, y se marchó como había llegado, sin pedir permiso. El silencio posterior no fue incómodo. Fue necesario. Hinen no la siguió de inmediato. Tardó unos minutos en moverse. Como si su cuerpo necesitara permiso para obedecer al corazón. Pero cuando lo hizo, no hubo vuelta atrás. Caminó entre los invitados sin mirar a nadie. Nadie lo detuvo. Nadie se atrevió. Fuera, la ciudad seguía respirando, indiferente. En una esquina, ella esperaba sin saber qué esperaba. El aire olía a gardenias y a despedida. Cuando él apareció, no hubo abrazos ni promesas. Solo un suspiro compartido, una pausa larga, y la certeza silenciosa de que, a veces, amar no es quedarse. Es tener el valor de no fingir. El invierno llegó sin dramatismos, como llegan las cosas inevitables. Una brisa fría recorría las calles de Aichen, cruzando avenidas y parques con la misma suavidad con la que el tiempo acaricia las heridas antiguas. El cielo, de un gris apagado, no prometía tormenta ni sol. Simplemente estaba, como ella. Liz Shallow vivía ahora en un lugar más pequeño, más tranquilo, donde los ruidos del mundo no exigían respuestas inmediatas. Las paredes eran blancas, las cortinas livianas, y el aroma del café recién hecho se mezclaba por las mañanas con la música suave que salía de una radio vieja que nunca quiso cambiar. El trabajo ya no era un campo de batalla. Era rutina, constancia, algo parecido a un jardín al que había que regar cada día sin esperar flores inmediatas. Había encontrado una nueva forma de estar en el mundo. Más sencilla. Más suya. A veces, caminaba sola por la orilla del río al atardecer. Con las manos en los bolsillos y la bufanda mal enrollada. Observaba cómo el agua fluía sin mirar atrás, y en ese movimiento constante encontraba un espejo, una respuesta serena a todo lo que antes la desbordaba. De Hinen no hablaba. Tampoco lo evitaba. Su nombre flotaba en el aire como una melodía que ya no dolía, pero que aún conservaba su tono. A veces, al doblar una esquina, le parecía ver su silueta entre la gente. No era él, pero el latido que dejaba atrás le recordaba que hubo algo real en todo aquello. Algo que no necesitaba definirse para seguir existiendo. Una tarde cualquiera, mientras organizaba unos documentos en el despacho, encontró una fotografía antigua entre las páginas de un libro que ya no recordaba haber leído. En ella, salían los dos, sin posar, sin mirar a cámara. Solo un instante robado, ella riendo, él con la cabeza inclinada hacia un lado, como si escuchara algo que no quería olvidar. No la guardó. Tampoco la rompió. Simplemente la dejó allí, entre el libro y el aire. El tiempo no lo curó todo. Pero sí lo ordenó. Lo colocó en su sitio. Días después, recibió una carta sin remitente. Breve. Una sola línea escrita a mano. Si alguna vez vuelves a mirar el mar, hazlo por los dos. No lloró. Sonrió. Porque entendía. Porque también ella, a su manera, seguía mirando. En la última escena, está en un tren. A través del cristal, el paisaje se desdibuja como un cuadro en movimiento. Lleva un abrigo oscuro, el rostro sereno. En su regazo, un cuaderno abierto donde ha comenzado a escribir algo. No se ve lo que dice. No importa, lo esencial, lo verdaderamente suyo, ya no necesita ser contado, solo vivido.